Empezamos a grabar. Vos estabas hablando, Nicolás, creo, ¿no? De los Ayllu. Yo, Nahuel. Nahuel, ¿qué es un Sí, Ayllu? Contanos un poquito, ¿qué relación tienen los integrantes de un Ayllu? ¿Qué es lo que los une? la reciprocidad para Bien, mí. muy bien. Eh, es un concepto que tenían los incas Excelente lo que de, dijiste. Sí, sí, dale, de dale. ayudar al otro, claro, como de ayudar al vecino, que el vecino me ayude a mí, yo ayudar al Estado y que el Estado me ayude a mí de la misma forma y siempre compensándonos. Por ejemplo, si hay una viuda por cerca de donde vive mi etnia y necesito un varón para que la ayude a cultivar, siempre se le ofrece a alguien y así siempre que falle algo vamos tapando huecos y todos vamos tirando. No quiero decir un chiste con esto, ¿eh? No queremos hablar de pata de lana, no, no. Profesora, no. Bueno, muy bien. Además, ¿qué lazos tiene? Está perfecto lo que dijiste de la reciprocidad. Justamente me das pie para esto. ¿Son lazos de qué tipo? ¿Son lazos del Estado o son lazos de la comunidad anterior al Estado? ¿Qué les parece? Ellos son lazos del Estado. El Estado digamos, de alguna manera se recuesta en los Ayllu, pero los Los Ayllu, Aylus son la base de la sociedad. exacto, son lazos de parentesco anteriores al Estado. Por Claro. eso privilegian esta reciprocidad que vos estás explicando, porque las sociedades de parentesco tienen como característica la reciprocidad. Es excelente tu explicación y me gustaría que lo recuerden, chicos, porque esto es muy importante, esto es un gran aporte de la antropología a estas organizaciones y para comprenderlas, ¿sí? Mejor. Y el Estado, de alguna manera, se apoya en esta reciprocidad para organizar todo el imperio. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿querés seguir vos o quiere empezar alguien del otro grupo? Como quieran. Profe, Si no, como quieran. la nona Julieta dice que no puede entrar. ¿Es que no le estamos habilitando? Sí. A ver. Pero no la tenemos en sala de espera, chicos. No sé. Decirle que se conecte otra vez, por favor. Bueno, seguí un poquitito vos, completá la explicación y después que empiecen los chicos de la. Vamos. Bueno, fenómeno. Ya hablamos de los Hatunrunas, población mayoritaria, eran los que se dedicaban a agricultura, ganadería, eran artesanos, obras públicas y pagaban tributos en forma de trabajo al Estado. Y ellos eran los que eran parte del ejército. Después están dentro de los Ayllu los mitimaes. Mitimaes viene de la palabra mitimac, y el mitimac era una estrategia que utilizaban para poblar nuevos lugares conquistados, ¿no? O sea, sacaban población inca, las llevaban a nuevos lugares conquistados y de esta forma difundían la cultura y hacían propaganda de sus dioses, de su cultura, de la forma de cultivo y esas cosas. También después están los yanaconas, que ya era gente que perdió como su derecho de ciudadano, pasaban a ser sirvientes perpetuos y esta condición se heredaba a sus hijos. Respondían al Inca y perdían esta condición de ciudadanos porque capaz que el curaca dentro de su Ayllu los denunciaba como alguien que tiene mala conducta o no se podía adaptar a la sociedad, entonces de esta forma pasaba a tener que hacer trabajos más forzosos capaz o algo que no elija y a depender del Inca. Y a las mujeres dentro de los yanaconas que tenían mala conducta, muchas veces se las utilizaba como prostitutas también. La justificación era que los solteros incas no traten de seducir otras mujeres y pueden hacer uso de la prostitución y de esa forma como que se mantenga en paz cada etnia. Después vienen los curacas, ¿no? que ya nombramos antes, que eran la máxima autoridad de los... Disculpame un minutito, Sí. hay algo que es muy importante. Recuerden la palabra yanacona y recuerden la palabra mitayo, porque después lo vamos a ver en la conquista, cómo los conquistadores, los españoles, se apropiaron de estas instituciones, que de alguna manera, no tanto el yanaconazgo, pero sí la mita,
beneficiaban a quien la tenía. Eso no va a ocurrir en la colonización, sino que lo van a utilizar como trabajo forzado. Esto es muy importante, ¿eh? Como una forma de organización que puede ser de alguna manera beneficiosa para quien la tenía, termina siendo, convirtiéndolos en un esclavo. Esto es muy importante. Sí, completa, por favor. Sí, estaban los curacas, máxima autoridad de los ayllus. Los ayllus eran como etnias agrupadas en un determinado territorio que se dedicaban a una determinada tarea, ¿no? Y eran intermediarios entre el Inca y esta comunidad. También tenían funciones de cobro de tributos, vigilar el cultivo, organizaban la mita, que es esta idea de reciprocidad, dirigían ceremonias y también hacían de jueces por si había alguna disputa, ¿no? Eran como una especie de caudillos. Exacto. Para ponerla así. Y por último estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra sometidos a la esclavitud, pero el número de los esclavos era ínfimo a comparación de la población, porque como no eran tantas las guerras, podemos decir que era un estado esclavista, sí, pero no, porque era número ínfimo de esclavos y siempre respondían al Inca, no era privado, como capaz en el Virreinato del Río de la Plata, que la familia tal tenía tantos. Tipo, el esclavo siempre respondía al Inca y mandaba a hacer trabajos para el Estado. Después viene la organización política, no sé si lo quiere decir alguien o lo digo. Sí, vamos a detenernos un poquito, está muy bien, excelente tu exposición, excelente, ¿eh? Excelente, Nicolás también, realmente. Bien, del otro grupo, ¿quieren compartir pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, bueno, habilitamos entonces. ¿Cómo tengo que hacer? No sé si pueden habilitar la cámara, chicos, si quieren. No sé quién empieza del otro grupo. Espere que no lo... ¿Eh? Cortegiano, ¿empezás vos? Sí. Noelia, bueno, dale. Está habilitada ya la pantalla. Está habilitada la pantalla, ¿eh? Si quieren, no hay problema. Poneme, ¿podés poner? Ahí está. Ahí está. Espérame que estoy aprendiendo. Sí. Sí, todos estamos aprendiendo. A mí me dieron una clase cuando empecé también, pero bueno. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el contexto, no sé si ¿se me escucha bien? Porque tengo los auriculares. Perfecto. ¿Sí? Bueno, un poco lo que es el contexto y un poco lo que es la expansión de los incas. Bueno, el contexto, aproximadamente desde 1450 a 1500 años, la costa occidental de América del Sur prosperó bajo el enorme imperio inca, ¿no? El éxito de sus gobiernos, sus sistemas de cuenca, de caminos, fue lo que los ayudó a ser un imperio tan grande y tan exitoso. Se dice que es el imperio más grande que habitaba en ese momento. Construyeron caminos entre el Ecuador hasta Chile, creando un extenso sistema de comunicación. Los incas eran un pueblo de habla quechua, de donde habían emigrado y se establecieron en el Cusco, ¿no? Bueno, era el imperio más grande, como dije, el más extenso de América y uno de los más antiguos de toda Sudamérica. Desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, tengo el mapa acá, por eso, Bolivia, Chile, el sur de Argentina. Gracias a las grandes campañas militares y las alianzas, ellos pudieron dominar ese territorio. Más o menos en 1438 comenzaron, digamos, la expansión, ¿no es cierto?, el dominio de todo ese territorio que se llamaba Tahuantinsuyo, exactamente. Es un imperio de 4 regiones que tienen 4 nombres súper difíciles, que uno se llama Chinchansuyo en el norte, el otro Antisuyo en el este y el otro Continsuyo en el oeste y Collasuyo en el sur.
Este imperio se administraba desde su capital, que era el Cusco. Los incas eran muy buenos guerreros, pero también muy buenos negociadores. Muchas veces, para evitar las guerras, bueno, esto ya lo dijeron, los pueblos acosados ofrecían reservas, alimentos, tejidos y hasta mujeres, como para evitar las guerras, ¿no? Era como que hacían tipo un trueque. Luego los incas constituyeron un poderoso ejército y tenían un secreto, que era planificación, disciplina y elaboración estratégica. Ellos eran como muy organizados como para expandirse y para conquistar otras regiones, ¿no? Se organizaban de una determinada forma donde todo les salía bien. Bueno. Justamente ahí está lo que decíamos antes, la centralización y Claro. la organización tan aceitada que tenían, ¿no es cierto? Era muy parecido, o sea, salvando las diferencias, pero muy parecido al imperio egipcio, chicos. Claro. Toda esa organización tan estructurada, ¿no es cierto? Era muy de planificar las cosas y de elaboración estratégica, es decir, tenían un objetivo en común, tenían un objetivo y hasta no llegar al objetivo no paraban, por eso lo hizo la planificación, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir? Lo de los caminos, lo hablaron, que gracias a sus caminos que recorrían las quebradas, las montañas, el camino principal era el camino real que unía la ciudad de Cusco y la de Quito, que tenía 2.400 metros de largo, ¿no? Estos caminos servían para incentivar el comercio, pero sobre todo como un gran sistema de correo. Estaban unas personas que se llamaban chasquis, ¿no? Que llevaban mensajes corriendo. Podían correr hasta 200 kilómetros por hora en el día, 200 kilómetros, no sé cómo corrían. Ellos llevaban los mensajes corriendo, digamos, o sea, ni siquiera los llevaban escritos, los llevaban oralmente. Nada. Bien. ¿Algo para preguntar? Muy bien. ¿Quiere seguir alguien más de la? Con respecto al Capañán me gustaría agregar, del camino, me gustaría agregar algo. ¿De quién es que habla? Nicolás. Nicolás, dale. Sí. El camino real se denominó Capañán. Salía de Cusco y conectaba las cuatro gobernaciones principales del imperio. Y el camino es muy similar al que utilizaban los romanos, por ejemplo. Claro. Que desde Roma partían todos los caminos a los distintos poblados del imperio. Bueno, acá pasaba lo mismo. Como decía la frase, todos los caminos conducen a Roma, acá sería el paralelo con Cusco. Exacto. Muy bien, muy bien. Sí, seguimos con alguien de la, ¿puede ser? Estoy bueno, profe, ahí si están las chicas que siguen. ¿Se ven bien las imágenes de... ¿Se ve bien, profe, las imágenes del mapa? Todo lo que yo dije, el Cusco, el Chinantinsuyo, Antinsuyo, todo. Sí. Está bien. ¿Quién tiene que continuar de ustedes, chicos, de todo el grupo? Es un grupo grandísimo. ¿Quién más sigue? Perdón, profe, yo estuve teniendo problemas con la computadora y me pasé al celular. Ah, bueno. Sigo yo. Bueno. ¿Es? Sí, Julieta. Dale. Sí. Bueno, el pueblo de los incas se creó por el primer inca Manco Cápac, que se dice que fue el enviado del sol a Cusco para poder crear la ciudad, clavar la espada y crear la ciudad. Hubo 13 incas gobernadores. Esperame un poquito, Juli. Sí. Nosotros ya más o menos fuimos hablando de las leyendas, ¿no? Que seguro esto es lo que vas a decir, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué no seguís un poquito más adelante? ¿Hay algo más? Está muy bien lo que están haciendo, pero para no volver a reiterar todo lo mismo. ¿Cómo era esta organización política de este imperio? ¿Podrían explicar? A ver. Sí, eso lo da mi compañera, porque somos dos en el grupo que damos sociedad. Bueno, ¿vos tenés algo más, además de las leyendas? Para no repetirle a
No, iba a hablar de los 13 incas y de que estaba formado por 12 millones de habitantes Dale, dale. la ciudad Muy bien. y que tenía 2 millones de kilómetros cuadrados y era la más grande del Nuevo Mundo. Ujú. Pero no, eso era lo que iba a decir. Muy bien. ¿Y quién más sigue? Sigo yo, profe. Dale, ¿cómo es tu nombre? Jimena Amaya. Amaya, dale, Jimena, vamos. Bueno, yo iba a hablar del Aishu, que significa comunidad, que allí se unen los individuos que tenían parentesco común por línea paterna. Hablaba también del Inca, que era el gobernante por derecho divino, que él podía tener muchas esposas, pero se tenía que casar con la hermana para seguir la pureza de la sangre. La esposa principal se la denominaba Coya, y entre sus hijos se elegía el heredero del trono cuando fallezca el emperador, que se los denomina el Auqui. Después hablo de la sociedad de Tahuantinsuyo, que estaba compuesto por una estructura piramidal que empezaba con el Zapa Inca, la nobleza, los coracas, los Aguanruná, anclas, estaban los Mitimaes, los Yacaconas y por último los Piñas. El Zapa Inca era el gobernante con derecho divino. Junto con la nobleza constituían el grupo privilegiado. La nobleza era la familia del emperador. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. La nobleza se componía por los familiares. Ellos contemplaban las mejores tierras. Bueno, los curacas eran los dirigentes étnicos ancaicos que regulaban las funciones dentro del Ayllu, como las tareas agrícolas, la administración de bienes, entre otros. Luego los Jacunruná, que son los campesinos, ellos tenían sus propias creencias, sus propias religiones, sus propios mitos. A medida que ellos tenían su propia edad, tenían sus obligaciones. Por ejemplo, los niños y las niñas hacían labores domésticos. Al crecer, labraban los campos bajo la supervisión de un adulto. Las mujeres, al cumplir los 18 años, se tenían que casar con el hombre que el regente les dijera, formar su familia, pero no dejar de lado sus trabajos domésticos. Los hombres mayores de 18 años empezaban a tener labores en las construcciones de casa, ellos podían ir a la guerra, y un dato secundario es que ellos no podían tener dos esposas porque al ser infieles le causaba la muerte. Luego estaban las anclas, que eran mujeres con su singular belleza, que venían de distintas tierras dentro del imperio, que ellas eran para servir al Inca o al dios del sol. Les siguen los Mitimaes, que son grupos enviados, eran familias de grupos separados que lo enviaban a las tierras colonizadas para trabajar de esclavos, donde tenían funciones sociales, culturales, económicas. Les siguen los Yacaconas, que significan esclavos de la nobleza, que también eran ayudantes o auxiliares. Ellos vivían dentro de los palacios, pero no poseían tierras. También tenían tareas domésticas que les servían a la familia del emperador. Y por último estaban las piñas, que eran hombres sometidos a ser esclavos, y también eran los hombres que se rebelaban contra el emperador o contra el imperio. Y también por la sucesión familiar, digamos que si el padre era esclavos, ellos ya tenían también, al ser hijos de ellos, también iban a ser esclavos. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Hay alguien más del grupo que va a hablar algo más? Profe, Sí, yo, con Ariel. respecto- Échalo. bueno, no. Con respecto a la organización política que usted había preguntado Sí. y nadie contestó, Porque creo que lo iba a empezar Nahuel, creo que lo iba a decir algo. Así que si lo sabés vos, dale, decilo. bueno, que la organización política era monárquica, absolutista y teocrática. Dijimos, ¿se Que el acuerdan? poder estaba, sí, Pregunta de examen, ¿no es cierto? por eso, que el poder estaba centrado en el Inca y a quien se consideraba el origen divino,
y que todos los derechos eran gobernados por herencia, digamos. Ujú. ¿Se escucha? O sea, que si alguien llegaba a morir, el otro ocupaba el trono, básicamente. Sí, ¿Era por eso? eso generalmente se mataban Claro, para exacto. ocupar el trono. Claro. Y por algo las guerras, las guerras, los enfrentamientos, los Que aprovecharon confrontamientos. los españoles, ¿no es cierto? Cuando fue la conquista, justamente aprovecharon el enfrentamiento entre ellos. Sí, se suponía que ellos eran 13 incas, ¿puede ser? Sí. Sí. Bueno, y los En realidad no españoles sabemos muchos más. cuántos eran, es la leyenda, pero bueno, Es la leyenda, obvio, obvio. muy bien. Sí. ¿Quién quiere seguir, chicos? Bueno, mi nombre es Ariel. Ariel, dale. Bueno, la parte que me corresponde a mí, yo voy a hablar de lo que es la economía del Imperio Inca. Sí. Y para entender la economía del Imperio Inca, tenemos que hablar de varias etapas de cómo se desarrolló esa economía, empezando primero por el concepto general, después tenemos que hablar cómo se organizaba esa economía en el imperio, después tenemos que hablar de los principios que regían en la economía inca, después también tenemos que ver las formas de trabajo que hacían el imperio inca, y también cómo se determinaba la propiedad y la unidad de medida de las propiedades. Entonces, principalmente la economía, para hablar de la economía inca tenemos que hablar necesariamente de la agricultura, que estaba dirigida por el Estado, digamos. Y sus cultivos principales eran la papa y el maíz, aunque también cultivaban otras variedades vegetales como, no sé, los porotos, el zapallo, las calabazas. Los incas habían descubierto la ventaja de abonar la tierra con ciertos productos, utilizando los excrementos de los animales como fertilizante. El paisaje geográfico donde se establecieron los incas impulsó usar un sistema de cultivo que consistía en terrazas hechas por paradores de piedras, porque ellos habitaban en la ladera de las montañas. El sembrado se hacía a través de abriendo la tierra con masas y semillas, y las semillas se colocaban luego en las hileras de orificios que se realizaban para este fin. No sé si, bueno, ¿alguien habló de economía o yo? No, está muy bien, no está bien. nadie, no. Bueno, la organización económica del Imperio Inca. En principio se pensó que la organización económica inca era como regía una distribución equitativa de los recursos. Digamos, los cronistas del siglo XVI decían que era una distribución por igual todo para todo el pueblo, digamos. Pero después se fue cambiando esa visión, que en realidad se ejercía por el parentesco, de lo que yo entendí. Es decir, leí una frase que decía, por ejemplo... Lo dijo sí. tu compañero antes, ¿no es cierto? La base de la economía, en realidad, eran los ayllu, porque se basó Claro. la economía sobre el parentesco y sobre la reciprocidad. Esa estructura después se llevó a nivel del Estado, ¿entendés? Ese es el tema. Sí. Sí, adelante. Claro. Por eso, yo leí en un párrafo de lo que investigué, decía que en realidad el pobre era el que no tenía parientes. Claro. Es decir, que Claro. para entenderlo de una forma, ¿no? De esa forma. Los lazos, claro, perfecto. Claro. Entonces, bueno, los principios que regían, digamos, en la economía inca eran lo que, bueno, usted mencionaba, profe, que eran la reciprocidad y la redistribución. ¿Y qué entendemos por lo que es recíproco? Es decir, cuando uno generaba excedentes en la producción, es decir, ese trabajo que uno realizaba
la otra persona capaz que tenía el derecho de devolver ese tipo de favor o trabajo. Es recíproco, es como que Claro. yo te doy algo que en el futuro capaz que pueda necesitar. Ese excedente de ese trabajo de reciprocidad se puede entender como los regalos o que la producción de eso. Tema de dones, se llama. Muy bien. Claro. Perfecto. Entonces, el excedente de eso se producía la redistribución. En el caso que a alguien le faltara, se lo daba de ahí. Por eso hablaba de los dos principios. Ser recíproco y ser redistributivo. Bien. Habla de redistribuir. De ahí surgen las tres formas de trabajo que se primó en el Imperio Inca, que es la mita, la minca y el aini. La mita es el trabajo que se realizaba por un periodo. Es decir, era convocado por el Inca para realizar un trabajo determinado, por ejemplo, no sé, un templo, y necesitaban la colaboración de toda la comunidad. A veces eran trasladados a otras zonas, que también esta parte vi que a veces era como una especie de esclavitud. Leí como otra visión de esto. Claro, en realidad los yanaconas eran casi como esclavos, no los mitanos. Claro, sí, Bien. por eso. Muy bien, chicos. En la minca, cuando hablamos de minca, estamos hablando de lo que es una necesidad más que nada comunal. Claro. No sé, la construcción de un depósito, o un puente, claro, en el cual participaban los miembros de esa comunidad solamente. Exacto. Pero que todos se beneficiaban de ese servicio. Claro, sí. Porque un puente se benefician todos, claro, porque es un camino. En cambio, bueno, cuando hablamos de AINI, estamos hablando de que todo miembro del grupo tiene derecho a solicitar a los demás cuando uno necesita. Por ejemplo, esto para ejemplificarlo, tenemos que hablar del cultivo de la tierra. Yo te ayudo a cultivar la tierra para que satisfacer tus necesidades, y cuando me toca a mí cultivar mi tierra, ahí me tiene que prestar colaboración. Exacto. Ahí se Voy a preguntar algo, Ariel. Sí, decime. No, ¿ellos tenían algún plano para hacer alguna construcción? O sea, ¿se basaban en algún plano para armar depósitos y todas esas cosas? ¿Para hacer los templos, todo eso? Sí. No, plano no Lo tenía, dijo tu digamos. compañera, todo está planificado. Ah, Claro. está. Perdón, Claro, sí. Claro. Yo entendí plano, no algo escrito, sino sí, obviamente, la planificación es otra cosa. Plano no va a tener. Un estado organizado, centralizado y Sí, con una profunda estructura. Era justamente una economía planificada. Claro, exactamente. Sí. Una pregunta, profesora. Perdón. No sé si lo hablaron ya. Guillermo Fraga. Guillermo, dale. Sí, yo no sé si lo hablaron porque entré hace poco a la exposición, pero estaba viendo la base piramidal de la construcción social. Estaban los yanaconas y me vino a la memoria cuando estudiaba en el secundario el método que tenía el Inca del yanaconazgo. Sí. Que serían entonces los que estaban sometidos a este sistema de esclavitud, los yanaconas directamente con el... Claro, lo que pasa que cuando estos sistemas, tanto la mita como el yanaconazgo, es tomado por el conquistador español, hace de estos sistemas claramente una esclavitud, que era algo que en el Imperio Incaico no existía de esa manera. ¿Está? Los yanaconas, por supuesto, tenían un mayor grado de, digamos, de trabajo esclavo, pero no así el mitayo. Sin embargo, cuando llegan los españoles, ya lo vamos a ver, en la mina de Potosí, el mitayo prácticamente era un trabajo terrible, un trabajo esclavo que aprovechó el conquistador, una institución que en este momento no era de ninguna manera una institución de ese tipo. Esto es muy importante, porque eso fue digamos, una apropiación que hizo el conquistador en su propio beneficio, por supuesto. Sí, adelante, por favor. Sí, bueno,
La agricultura, como había mencionado antes, era la principal actividad económica incaica, que se intensificó gracias a la aplicación y mejora de la tecnología heredada de las culturas pre-incas. Es decir, las expresiones más impresionantes fue la construcción de andenes que permitieron ampliar el área agrícola. Sí. La expansión del imperio que no me sale el nombre, de Tahuantinsuyo, le permitió contar con recursos muy variados, que fueron los principales, fueron el maíz y la papa. Eso con relación a la agricultura, por eso es su actividad principal. Bien. Bueno, hablé también un poco de la propiedad de la tierra. Muy bien. Los incas tenían una visión diferente a lo que es el mundo occidental. Implicó una forma diferente de dividir la tierra. Las crónicas de ese momento hablaban de las tierras del Inca, del sol y del pueblo. Y hoy se discute esa división porque dicen que los españoles la utilizaron para adjudicar esas tierras a la corona española. Exacto. Que no fue tan así. Los incas fueron recibiendo tierras de grupos étnicos dominados, que pasaban después a su palaca, es decir, a su territorio. Las producciones de la tierra del Inca sirvió para alimentar a los que trabajaban para la administración y también para la redistribución, en este caso, como había mencionado anteriormente, las denominadas tierras del sol. También hablaba que servía para el aprovisionamiento de los templos y del personal dedicado al culto, ¿no? Eso que también mencionaba esa parte. Me quedó solamente nombrar, también hablaba del topo, que el topo es la unidad de medida de que la distribución de la tierra, que utilizaban el topo. Esto no es una parcela, sino una cantidad de productos. Eso hablaba el topo. Claro. De esta forma, el topo abastecía a un adulto y correspondía al varón. Y al formarse una pareja, la mujer recibía la mitad. Claro. Eso era el topo. Con relación a la ganadería, los incas tenían, aprovechaban al máximo lo que es la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco. Aprovechaban su cuero, su carne, la lana, e incluso el excremento que había mencionado antes para el tema de la fertilización de la tierra. Bueno, así que sí. Un minutito antes de que terminemos. Sí. En principio los quiero felicitar, en realidad, a todos los grupos, porque todos hicieron el mayor de los esfuerzos para que sus compañeros pudieran tener una exposición realmente muy, muy interesante. Yo quiero agradecerles a todos, porque han hecho un trabajo excelente. Quiero pedirles, chicos, que por favor cada grupo me envíe a mí primero el informe, yo lo voy a chequear y después lo van a repartir a sus compañeros, ¿sí? Yo les sugiero que estas cositas que ustedes han compartido las incluyan en el informe también, porque son elementos que sirven para poder estudiar. Así que realmente, antes de terminar, yo sé que nos quedaron seguramente un montón de cosas. A mí me gustaría agregar algo rápidamente a lo que dice el compañero. A ver, sí. Nicolás, agregar a lo que dijo el compañero, que estuvo muy bien. Sí, Nicolás. Los incas no tenían moneda, no sabían el concepto de moneda. Bien. Y los intercambios se hacían mediante los recursos, o sea, mediante economía de trueque sería. Claro. Y por lo tanto no existía la acumulación del capital, o el capital propiamente como lo conocemos ahora. Por lo tanto no podía haber acumulación y se podía generar clases sociales distintas. Claro. Muy bien. Sí, ¿algo más? No, eso era. Bueno, mañana, chicos, tenemos historia, empezamos con Grecia. Entiendo que nos vamos a reunir 5:30, así que quédense tranquilos, no van a tener que venir tan temprano. Y bueno,
Y por supuesto, esta clase